A reading from the beginning of the letter of St. Paul to the Colossians. Lectura del comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Paul, an colosenses. apostle of Christ, Jesus by the Pablo, will of God, apóstol de and Cristo Timothy Jesús our por designio brother, de Dios, to the holy ones y and el faithful hermano brothers Timoteo, and al pueblo sisters santo que in vive en Christ in Colosas, Colossae. de Grace to hermanos you fieles a and peace Cristo, from God our Father. les deseamos la We gracia y la always give paz de thanks to Dios, God, nuestro the Father Padre. of our Lord Jesus En Christ, nuestras when we oraciones pray for you. damos siempre For we gracias por have heard of ustedes, your faith in a Christ Dios Jesus, Padre de nuestro the Señor love that you have Jesucristo, for all the holy ones, desde que and nos for those enteramos de who vuestra believe fe en in you. Cristo Jesús y Of del this amor que we have already tienen heard a todo el through the pueblo word of truth, santo. the gospel, Los which is anima in a you, esto la esperanza just de lo as que there is no Dios world les tiene in whom you reservado en already los dwell. cielos, So que also ya among you, conocieron cuando from the day you heard it, llegó came to hasta know the grace ustedes of por God, primera vez la buena noticia, as you learned it from el mensaje de la Epaphroditus, verdad. our beloved fellow slave, Este se who is sigue a trustworthy propagando minister of Christ on your y behalf, dando fruto en el mundo who entero, also told us in como your ha love for the ocurrido Holy entre Spirit, ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de everywhere verdad lo generoso que es Dios. I trust in the mercy of God forever. Confío en tu misericordia, Señor, por I, siempre like a jamás. green olive tree in the house of God, trust in the Pero mercy of yo, God como verde forever olivo and ever. en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre I will jamás. thank you always Como en tu for what you have misericordia, done Señor, and por proclaim the siempre jamás. goodness of your name Te before daré nations. siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles tu nombre. Tu nombre es bueno. Confíe en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. After Jesus left the synagogue, En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, Simon's mother-in-law was entró en ill casa de with Simón. severe fever. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de Stood pie at a her su door, lado, rebuked the fever. increpó a la fiebre y se le pasó. She got up Ella, levantándose and waited enseguida, on them. se puso a Sun set, servirles. all who had sick people with Al various ponerse el sol, diseases los que brought them to him. tenían enfermos con el mal He que laid his fuera, hands on each of them and se los cured them. llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, Out los from iba them, curando. shouting, "You are the Son of De God." muchos de ellos salían también But he demonios que rebuked them gritaban: and did not allow them to speak because they knew that Tú he eres was el the Hijo de Christ. Dios. Los At that increpaba night, Jesus y left no and les went into dejaba a hablar, deserted place. The crowds went looking porque for him, sabían que él era el and Mesías. when they came to him, they Al tried hacerse to de condemn día, him, salió a un lugar solitario. but he said to La them, gente lo andaba "To buscando, the other dieron towns con él also I e must go, intentaban to preach retenerlo the para good que news no of se the le kingdom fuese. of God, Pero él les dijo: because for this También los purpose otros I have been pueblos sent." tengo que anunciarle el He reino de was Dios. preaching in the synagogues of Judea. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea.
As the EWTN employee chaplain, I have Como capellán para los empleados de EWTN, tengo el privilegio de conocer a nuestros más employees de throughout the world 550 empleados who alrededor labor de in the todo el vineyard of the mundo, Lord and have dedicated quienes themselves in laboran en la many viña del ways Señor y to se han the dedicado de mission muchas of maneras EWTN, a la misión de spreading as far as EWTN, possible the a truth anunciar lo más and the lejos power of posible the incarnate la Word of verdad God, y el poder de la palabra the Word made flesh, encarnada de Jesus Dios, Christ, the Son of el the living Verbo hecho God. carne, Jesucristo, Hijo de The Dios vivo. friars have the privilege of Los working frailes tienen el closely with privilegio de the trabajar employees and their estrechamente con families, los empleados y sus familias and in most cases, getting to y know en la mayoría de los their casos children as de well. llegar a Some of conocer them are a sus serving here hijos today. también. Algunos de ellos sirven aquí el día de hoy. Whenever an employee or a member Cada of vez their que un family empleado o needs un miembro prayer, de su familia I'm not necesita shy to oración, beg for no prayers from titubeo our wider en EWTN pedir family. If oraciones I could de ask nuestra you so familia de indulge to pray EWTN en for pleno, si the les puedo father rogar of y pedir la Alyssa bondad de rezar Murphy, por el padre de Elisa Mr. Murphy, Bill Murphy, el señor Bill him in Murphy, your prayers, their entire family. ténganlo en sus oraciones y toda su No doubt familia. he's watching today. Sin duda, él está mirando el día de hoy. Alyssa works for our Elisa National trabaja Catholic para Register. Her dear nuestro father registro Bill has nacional stage 4 católico. Su cancer querido padre Bill tiene and is entering into cáncer de hospice. There are estadio many 4 people listening to y EWTN está radio might ingresando a remember cuidado de Alyssa's hospicio. voice Muchos que on Morning escuchan Glory. radio EWTN recordarán la Mr. voz de Murphy Elisa was en Gloria and is Matutina. right now to El this day señor a Murphy, daily mass hasta el día de hoy, attendant, but that might es end un shortly comulgante because his state a is diario improving. en la misa, pero eso puede Mr. Murphy, please que be no assured sea of the ya más el prayers caso, of pues su congregation estado here está and the wider debilitándose muy EWTN rápidamente. Global Catholic Así que le Network pedimos a family. todos ustedes aquí You presentes y sure todos en did nuestra raise a great familia girl de in Alyssa. EWTN She's a globalmente que recen wonderful por él. daughter. Quiero decirle al I señor sure hope Murphy que that usted crió a una somebody excelente can hija bring you en Holy Elisa. Communion as you brought Holy Communion to so many Espero people que alguien pueda llevarle la throughout Sagrada your Comunión, life. así como This usted ayudó a beautiful llevar la Sagrada Comunión article a that tantas personas a lo largo Alyssa de su wrote vida. about her Hay un father maravilloso artículo bringing que Holy Elisa Communion to the sick. escribió acerca de su And padre, what an que llevaba example la Sagrada her Comunión a los father enfermos. was Y in bringing the qué gran sick ejemplo que and fue su padre homebound en llevar the a presence of los the Lord enfermos y in the los midst of their están confinados en trials. sus hogares, la What a great presencia del example Señor you were, Mr. en medio de Murphy, sus tribulaciones. to all Qué of ejemplo tan us. grande nos ha dado señor Murphy a todos The nosotros. gospel today fits nicely with the El cares Evangelio de hoy of the encaja world. con el cuidado de los Many of you enfermos y who aquellos are que están sick confinados no en sus doubt hogares. watch Muchos de ustedes the que daily están mass from your enfermos y homes o encerrados en casa miran when you are la misa unable to diario desde attend sus mass in hogares cuando person. no les es posible ir a misa en The persona. friars think about you Y often los frailes piensan acerca de at the ustedes a altar, menudo, en el during our altar, prayers, durante during nuestras morning oraciones, prayer and vespers. durante la oración matutina y las We think vísperas. about you Pensamos en just as the ustedes, Lord doesn't forget así you. como el Señor no se olvida de Simon's ustedes. mother-in-law was afflicted La with a suegra de severe Simón fever, and they estaba enferma interceded con with una him grave about her. fiebre e intercedieron ante el Señor por She ella. couldn't come to Jesus, Ella no podía ir so a Jesus Jesús, came to her. así que Jesús fue a ella. Period. Punto. Jesus comes to meet us. Jesús va a nuestro Jesus stood encuentro. over her, rebuked the Jesús se fever, paró and sobre it ella, left her. She reprochó got la up fiebre immediately and waited y la on them. fiebre desapareció. Ella se The levantó presence of enseguida y se Jesus puso a is alive servirles. in the church. La presencia de Jesús From the está viva en la womb iglesia, to the tomb. desde el vientre hasta el It's in the sepulcro. church that we receive the Es gift en of la new iglesia birth, que the recibimos sacrament of el don de baptism, nacimiento nuevo, that we are el born sacramento again, del bautismo, que born nacemos from above. nuevamente, nacemos And through the desde las sacraments we alturas. are Y a born través de los again, not just sacramentos once, nacemos and nuevamente, no again, solo una and vez, again, sino and una y again, otra vez, and again. y una y We otra can vez más. experience that Podemos healing, that experimentar liberation, ese and toque y being esa rescued liberación y ser by the Lord. rescatados por el Señor. The church is there at every juncture La of our iglesia lives está to ahí dispense en what cada God encrucijada de freely nuestras vidas and wants para to dar lo que bestow Dios on da his libremente y children. quiere otorgar When we are a sick sus in the hijos. soul, the Cuando church is estamos enfermos del willingly alma, la there iglesia to pour forth the voluntariamente grace está of the ahí para sacraments, derramar the sacrament la of penance and gracia de los sacramentos, reconciliation,
sacramento cleanses us from de sin, penitencia and y restores reconciliación us nos limpia to del life pecado in y nos Christ. restaura a vida en Cristo. Healing in soul and La sometimes in body, sanación de alma y as a the veces de gospel cuerpo, and Christian como el history Evangelio y attests, la historia and the cristiana removal of sin nos dicen, y are la priorities purificación de los in pecados Jesus' son ministry. prioridades en el ministerio de Jesús. Healing of soul, La sanación del alma, severing and cutting ties from the evil one, rescuing us from cortar los slavery. vínculos con el maligno, These rescatándonos are de la first and esclavitud. paramount in the life and the ministry of Estos Jesus. son lo principal en la vida y ministerio How de does Jesús. Jesus want to heal us? ¿Cómo quiere sanarnos Jesús? He wants to sever the power Él that the quiere devil has cortar el over poder us, que el diablo cutting tiene the sobre ties. nosotros, cortar He los has the vínculos. power. Él tiene el poder. Jesus speaks as the way, the truth, Jesús and the life, and habla breaks como el the camino, la power verdad y of la the vida devil. y rompe el poder speaks. del diablo. Él habla And even he doesn't even need to speak in the Gospels, just y ni his siquiera le hace presence falta hablar. as the En los eternal word evangelios, su presencia como la palabra eterna cuts and liberates and corta severs, y libera rescues. y cercena, Jesus has rescata. power over the enemy. Jesús tiene poder sobre el The enemigo. gospel says at sunset, all who had El Evangelio dice que various diseases al brought them to meterse el sol, he laid his hands le on each of presentaron them and cured them. enfermos y él les impuso las And manos demons y los also fue came curando out de las from many, enfermedades. shouting, "You are the También Son de of muchos God." de ellos salían también demonios But que he gritaban, rebuked them tú and eres el Hijo allowed de them to Dios. speak because Pero they él les knew ordenaba that he enérgicamente que was se the callaran, Christ. porque sabían que él era el Mesías. Chapter 4 of St. Luke's Gospel El capítulo 4 del Evangelio begins según San in Lucas the wilderness, comienza in the en el desert, desierto, where Jesus did battle with his adversary, donde the devil, Jesús and he fasted for hace 40 batalla days. contra su adversario, el demonio, We tend y to ayunó skip durante 40 over días. those words. Solemos saltarnos por And he encima esas fasted for palabras. 40 days. The gospel No says, comió nada and he durante ate 40 nothing. días. 40 days. 40 días. He comes out of the desert. The gospel Sale says, and del he's desierto, hungry. dice el Evangelio, y tiene hambre. No kidding. Claro Not que sí. just hungry for No food, solamente but hambre de hungry alimento, for you, sino hambre de ustedes. hungry for souls, Hambre de hungry almas. for his mission. Hambre de su misión. Every person who has ever been hungry or thirsty, Cada persona que alguna vez ha tenido hambre o sed, el Señor days, Jesús, you can see durante he esos entered 40 into días, their hunger. Él, He entered into their thirst. o Él se puede decir que Él ingresó a su hambre, Immediately after his ingresó 40 a days la in the sed de desert, ellos. Y inmediatamente después de sus St. Luke 40 says días Jesus en el came to desierto, Nazareth, San Lucas dice, the Jesús place where he had volvió been a brought up, Nazaret, where he had been born. al lugar donde se había Not criado, born, but donde brought up and raised. nació, no donde nació, sino donde se había criado. Jesus went into the synagogue on the Sabbath day. Jesús entró a la sinagoga el sábado, To read from the book of the se prophet puso de Isaiah. pie para leer las escrituras, And he said these words from el chapter libro del profeta Isaías, y dijo las siguientes palabras del capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. In today's gospel, the healing of Y el Evangelio de Peter's hoy, la mother-in-law, is sanación de immediately la after suegra the de Lord Pedro, said these words es inmediatamente después que el Señor dice estas from the cosas prophet Isaiah. del profeta Isaías. Jesus fulfilled this prophecy. Jesús cumple esa profecía. Jesus is true to his word. Jesús He stood es over fiel her, a su palabra, rebuked the fever, se puso de pie sobre ella, left her. ordenó enérgicamente a la fiebre que se Saint saliera Jerome y la says fiebre Jesus is desapareció. the chief San physician Jerónimo
dice que who has Jesús es el come to médico en heal us jefe, from the fever quien ha venido a of our sanarnos de sins. la fiebre de nuestros In other pecados. words, sin En otras causes a palabras, spiritual el fever pecado causa una fiebre espiritual and symptoms that leave a trail y of síntomas devastation in que our dejan lives. un rastro de devastación en nuestras vidas. Saint Jerome continues, may Christ San come to Jerónimo our continúa, house and enter in, que Cristo entre en and by nuestra his casa command cure y por the su fever of mandamiento our sins. cure la fiebre de He nuestros says each one of pecados. us has Él dice, been cada sick uno de with a nosotros fever. ha estado enfermo de una fiebre. When we give way to anger, I have a Cuando fever. cedemos ante la ira, There are many, tengo as fiebre. many fevers as there are Hay faults tantas and fiebres vices. como hay defectos It's a y good way of looking at it. pecados. Es una buena forma de Sin is mirarlo. being a fever, El pecado es una fiebre, something that's not meant to be there, algo que no debe estar ahí, something that causes havoc in our lives. algo que causa caos en I think we nuestras all know the vidas. last couple of years what it's Creo que been. todos Maybe sabemos an cómo ha sido los extreme últimos 2 fever. años el tener quizás una 101, fiebre extrema, 102, 103 degrees, even more. 40, 41, 42, 43 incluso. Causes your whole body to go. Causa que el cuerpo entero Can't even get up out of bed. entre en caos. Ni siquiera se puede parar uno de la cama. Word must have spread quickly of Simon. Ha de haberse Peter's corrido la palabra mom's rápidamente healing. acerca de la sanación de la Some said suegra all de who had Simón been Pedro. sick Al ponerse el with sol, various diseases todos brought los them que to tenían him. enfermos de diferentes He laid his enfermedades hands on los each of llevaron them a and Jesús he cured y él them. puso las manos sobre cada Each uno de person. ellos y los sanó. The Lord Cada Jesus laid persona. his hands El on Señor Jesús each impuso person. sus manos sobre And there cada was a persona saving personal encounter with y each tuvieron and un every sick encuentro person that they brought salvífico to him. personal He con touched él. them. Él los Even tocaba. as the God-man, he must have been tired. The Gospels are very Incluso clear. como Dios hombre debe haberse cansado. It was at Los evangelios son muy sunset. claros. It wasn't at daybreak Fue al ponerse el or sol. midday. No fue al It amanecer was ni at al sunset. mediodía. Fue al But ponerse he el took sol. his time Pero él se tomó su tiempo with each person, con cada persona, going and touching and laying his hands. yendo y tocando e imponiendo las manos sobre cada This is the persona. care of our God. Y este es el This cuidado is de his nuestro Dios. personal touch. Mother Angelica Este es su toque personal. was very La Madre keen on Angélica always bringing this into her teachings. siempre That incluía God has esto a en sus personal enseñanzas, care que Dios and a tiene un personal cuidado knowledge personal of y un you. conocimiento personal de ustedes. If you go up to the shrine, Cuando uno va al santuario, right hay outside una the placa crèche, justo scene of afuera the Nativity, del says, pesebre, "The Word en la was made escena de flesh del for you." nacimiento, y que dice, el verbo se hizo carne That was por Mother ti. Angelica's personal touch. Fue el toque personal de la Madre Angélica para las personas que se acercan To know a that esa God escena de sees nacimiento, you, He knows you, para que sepan que cares Dios about los está you. mirando. Dios te está This is mirando a the ti care of y a our ti, God. y le This is how He importas. touches us Ese in the es el cuidado de sacraments of the Dios. church. Esa es la forma All of en the que nos toca en los sacraments, sacramentos de la baptism, iglesia. Todos los sacramentos, confirmation, el bautismo, most la of all, Holy confirmación, Communion, if we receive Holy Communion principalmente every la day. Sagrada So, Comunión, si la recibimos a privilege. diario, The para algunos sacrament que of tienen ese penance. privilegio, I've never el seen a sacramento de couple la try and enter penitencia. into the Nunca he confession visto together. una pareja Thanks be to tratar God. de entrar juntos al Although they confesionario, can gracias a probably Dios, tell a pesar que one probablemente another's sins. le You pueden come in decir los sacerdotes individually. los pecados del otro, de la Come otra in as an pareja, individual. pero uno entra individualmente, And uno you entra receive como the healing individuo y power, uno and Jesus recibe stands over you, if you will, and He touches la you. sanación y el poder de Jesús. He stands Jesús está over us parado and al lado de touches us and ustedes heals us. y los toca
Él se para sobre cada uno de nosotros The y nos Lord could toca. have announced a healing El Señor command for pudo the haber entire anunciado group un in mandamiento His de gospel. sanación sobre el grupo entero en el The Evangelio, entire group of people come to el Him grupo as entero de body. personas que van He a could have Él seen como the un entire solo group of cuerpo. people, Él pudo haber maybe visto al 100 grupo people, entero de maybe personas, 500 people, quizás 100 maybe more, personas, maybe quizás 1,000. 500 personas, quizás más, He could have quizás más, quizás stood 1000. over them and laid Pudo His haberse hands, put parado His ante hands ellos up y and sencillamente prayed haber over them, elevado las manos y and haber cured the rezado sobre entire ellos y haber group curado of people a todo el grupo in completo one word. de personas con But una no, sola palabra, what does He pero do? no. ¿Qué es lo que hace? He takes time Se to toma su touch tiempo and lay para hands tocar e on imponer las each manos one. sobre He cada chooses uno. to meet them. Elige We ir al might say that encuentro He de ellos. desires Se to puede enter decir que Él into desea their pain, ingresar en el dolor de cada to uno, dive into their pain. de adentrarse en su dolor. The sacraments of the church are very Los much, sacramentos de la Iglesia I'm son muy thinking right now similares. of Estoy the anointing pensando of ahora the sick, mismo en la unción de the los laying on of enfermos, hands, the part la when imposición the de priest las lays his manos, hands cuando on el sacerdote the pone sick las manos person sobre la persona enferma and prays in silence. y ora en silencio. It's the healing touch of Christ, Es el toque sanador de the Cristo, healing touch of Jesus bringing el His toque power. sanador de Jesús que da su poder. And oil is used for the Y conferral se of the usa sacrament, óleo para the conferir el conferral of sacramento, the power of Christ, para bringing conferir el poder salvation de and Cristo, grace. trayendo The priest salvación says y through this holy gracia. El anointing, sacerdote dice, a and he través de begins esta to use sagrada his right unción, y hand el and sacerdote touches utiliza the su mano forehead. derecha y toca I can't la anoint myself. frente. I need No me the puedo ungir a priest. mí mismo, It's not necesito a like otro priests can sacerdote. hear their own No es como que confessions los or sacerdotes anoint pueden themselves. escuchar sus propias Priests confesiones y need ungirse a sí priests too. mismos. Los sacerdotes también necesitan sacerdotes. So I would trace the sign of the cross on Así que hago la señal de la cruz sobre la frente de alguien. Es una de las cosas más hermosas que he tenido el privilegio de hacer a través de esta sagrada unción, que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y entonces toma las manos. A menudo uno tiene que recordar a las personas porque es posible que estén un poquito desorientados o quizás nunca han sido ungidos antes. He encontrado eso en muchas personas que nunca han sido ungidas antes. Taking their hands, Se les toma may las the Lord manos, who frees you from que el sin Señor que te libera anoints del one hand, the pecado, priest anoints one hand, y el usually sacerdote the unge left, una and mano, then the right. usualmente la izquierda y luego la derecha. May the Lord who frees you from Que sin el Señor save que you te libera de los pecados and te raise salve you up. y te resucite. See how the Lord still touches us ¿Ven cómo el Señor aún nos sigue tocando through the power of the sacraments? a través del poder de los sacramentos? He hasn't left us orphaned. Él no nos ha dejado huérfanos. He still continues to Él aún work powerfully continúa obrando to bring about enormemente para ransom, to bring about traer rescate, para traer sanación, para tocar a su pueblo.